Hola, bienvenidos a una nueva edición de Yield Talks. Hoy con una mujer súper líder, una mujer que es presidenta y directora general de una gran farmacéutica, de Merck en España, pero que va a conversar con nosotros sobre una maravillosa iniciativa, Closing Gap, que está destinada a evidenciar, a mostrar pues, las dificultades que tienen las mujeres para moverse en el mundo de la economía. Marieta Jiménez, muchísimas gracias por estar aquí, una mujer muy inspiradora, y en primer lugar querría que nos dijeras cómo surge esta idea de Closing Gap, que has unido, además, siendo tú la inspiradora, la promotora, a importantes empresas ya del IBEX, para que, bueno, os mováis juntas en esto, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Gloria, por la invitación. Me encanta estar aquí contigo. Ya hemos tenido ocasión de compartir escenarios, así que estoy ilusionada, ¿no?, con esta oportunidad. Es que hay que dar visibilidad, ¿verdad? Sí, que lo compartimos a todas nuestras cosas de mujeres. A ver, mira, Closing Gap se inicia inspirado en una iniciativa que Merck, nuestra empresa, tiene a nivel internacional, que se llama Healthy Women, Healthy Economy. Esta iniciativa surgió hace unos años, liderada por nuestra CEO, Belén Garijo, que también es una mujer, como sabes. Se inició en países del tercer mundo, un poco en mujeres que tenían una situación o un estado de salud desfavorecido, y un poco la intención que teníamos era ayudar y promover, ¿no?, a esas mujeres para que al final pudieran incorporarse al mundo laboral. Cuando yo me vine a España hace año y medio y un poco hablé con Belén, ella me puso el reto encima de la mesa y pensé que era una oportunidad extraordinaria para hacerlo en España, pero había que adaptarlo a la situación que tenemos, ¿no? Si pensamos un poco en España, y tú lo sabes bien, en España la situación que tenemos en referencia al tema de igualdad, ¿no?, y de cómo la mujer está considerada, estamos entre los 25 países dentro del mundo, entonces es una situación que por supuesto no es tan desfavorecida como en los países del tercer mundo, pero que aún queda mucho camino por trabajar, ¿no? Y así nace la idea de Closing Gap, pero fundamentalmente centrado en la situación y adaptado a la situación que tenemos en España, ¿no? Porque tú lo que piensas es, ¿hay que promover políticas públicas o hay que promover que las empresas también se impliquen de alguna manera? ¿Dónde le pones el foco? Claro, a ver, seguramente mira, todo, pero... Sí, a ver, un poco si pensamos ¿no?, en lo que queremos hacer con Closing Gap, yo creo que hay como dos partes, ¿no? Hay una parte que son los datos. Vamos a evidenciar con datos reales del país cuál es el impacto que está generando en el crecimiento económico de España el no ser capaces como sociedad de aprovechar todo el talento femenino que tenemos. Esa es una parte, ¿no? Y una vez que somos capaces de evidenciar esto, ¿cuáles son las soluciones, ¿no? Soluciones que algunas serán públicas, es decir, tendremos que involucrar a las administraciones públicas para que generen políticas que cambien esa situación, y otras serán privadas. Seremos las propias empresas las que tendremos que poner medidas dentro de nuestras propias empresas para cambiar esa situación, ¿no? Pues estamos hablando de brechas, siempre decimos, bueno, pues la brecha de género engloba muchísimas más, que son, bueno, pues la salarial se padece de una manera tremenda, pero también la de pensiones, pero también la digital, también la educativa, o sea que si seguimos hablando de brechas, pues ¿a dónde podríamos llegar? Exacto. Porque tú que vienes del mundo de la salud y además promoviste Closing Gap precisamente pensando en la salud, ¿también podríamos encontrar brecha ahí? Exacto. A ver, mira, un poco cuando empezamos con la iniciativa, ¿no?, las brechas más conocidas o las que todo el mundo habla son la salarial, la brecha de las pensiones. Cuando empezamos a conversar con estas otras empresas, somos 8 empresas las que al final nos hemos aventurado, ¿no?, y hemos firmado nuestra participación en Closing Gap. Cada empresa podía aportar un conocimiento y unos datos diferentes, ¿no? Entonces, vamos a analizar 8 brechas diferentes: brecha en el ocio, una brecha muy desconocida; brecha en el turismo; brecha en la conciliación. Vamos a ir, cada empresa, brecha en la educación, brecha en las pensiones, obviamente, brecha en la salud. Nosotros, como empresa experta en salud, vamos a analizar la brecha en la salud. O sea que al final vamos a tener 8 brechas con datos
para tener la base sobre la que empezar a construir, ¿no? Cómo lo vamos a cambiar. Claro, es que los datos son los definitivos, ¿no? Porque exacto, es donde estás demostrando efectivamente que se pierde la oportunidad de sumar todo el talento. La cifra que da el Fondo Monetario Internacional que dice si hubiera real igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres en el 2025, el 26% del Producto Interior Bruto crecería en el mundo, un 26%. Son cifras que dices, no es posible, será una aproximación, pero en todo caso lo que está claro es que lo que estamos perdiendo es muchísimo y las empresas lo están perdiendo, la sociedad. Exacto, mira, solo si miramos en España, ¿no? Si analizas toda la incorporación de mujeres que ha habido en los últimos años, desde los años 90 hasta hoy en día, el Producto Interior Bruto hubiera crecido un 18% menos el español si no se hubiera producido toda esa incorporación de mujeres. Con lo cual yo creo que la clave del proyecto, por eso Closing Gap para nosotros es crítico, es vamos a demostrar a los empresarios y a las empresarias de este país que estamos hablando no solamente de un tema de derechos, estamos hablando de economía y de crecimiento económico, ¿no? Que a mí me parece que es un aspecto muy diferencial de Closing Gap y que añade, ¿no? Sobre el resto de movimientos que hay, ¿no? ¿Y cómo lo planteáis internamente, por ejemplo, desde el punto de vista de las empresas? ¿Por dónde tiene que empezar la empresa? Porque dices, bueno, políticas de conciliación, siempre vamos a lo mismo, pero probablemente tiene que ser un poco más ancho eso, ¿no? Crear una cultura realmente inclusiva de arriba para abajo para que luego, como digo yo, sea horizontal. Exacto. Pero es muy fácil con empresas presididas y dirigidas por mujeres como tú, pero ¿cómo lo explicamos no sé, a otras personas, a otros líderes, probablemente a muchos hombres? Eso es, a ver, yo creo que hay dos aspectos, ¿no? Yo creo que en los últimos años, ¿no? Y si yo veo un poco las empresas, no solamente la mía, ¿no? Que estamos ya en paridad total de hombres y mujeres, también otras muchas empresas, muchas de las que participan con nosotros en el proyecto de Closing Gap, están en paridad en cuanto a lo que es la masa total de empleados, ¿no? 50% hombres, 50% mujeres o muy parecido. Donde empiezan, ¿no? A estrecharse la pirámide a medida que vamos avanzando a niveles de más responsabilidad, ¿no? Que yo creo que esa es un área que tenemos que ser capaces las empresas de gestionar y de mejorar, ¿no? Por lo que hablábamos, porque es evidente que la diversidad es algo que contribuye a la riqueza, y no solamente de opinión, sino también al crecimiento económico de las empresas. Entonces, ahí hay que trabajar, ¿vale? En esa parte hacia arriba. Claro, sí, porque es verdad que es tramposo cuando dices la mitad del personal, pues claro, es hombre, la mitad es mujer. Yo me refiero muchísimo en el periodismo que el 70% de los estudiantes son chicas y en las redacciones es la misma proporción, sí, sí. Y sin embargo en la dirección pues no. Pues no, entonces claro, exacto, es tramposa la media, no. Exacto, pero bueno, yo por eso creo que ahora hay que evidenciar con datos que si hay más mujeres en posiciones de más responsabilidad, eso mejora el rendimiento de la empresa, para que nadie te pueda rebatir en contra. Después hay una parte muy importante en la parte de políticas básicas que las empresas tenemos que generar, todo lo que tiene que ver con flexibilidad, conciliación, reintegración, entrenamiento a las mujeres hasta ahora, ojalá muy pronto los hombres también, que se van de baja maternal o paternal, cuando se reincorporan para que se acelere otra vez, ¿no? Su incorporación a la empresa, mentoring, o sea, hay un montón de cosas que podemos hacer las empresas para mejorar eso, entrenamiento, y luego tiene que haber un compromiso real del CEO, claro, y del comité ejecutivo. Claro. Totalmente real, ¿no? Y entonces mis directores lo saben, entre otras cosas porque no les queda más remedio, ¿no? Cuando tienes una jefa que es mujer. Pero bueno, al final yo creo que ¿no? Es predicar con el ejemplo, es persistencia, es consistencia, y las cosas irán cambiando. Es que tú y yo hemos manejado algún informe que evidencia
que bueno, sí están colocándose mujeres en algunas posiciones, pero un poco para cubrir el expediente, vamos, que el tema de la cultura inclusiva de verdad no cala. Es como que si me auditan que aparezcan las mujeres, que queden aquí, que tengo que cumplir con las recomendaciones de la Ley de Igualdad, poniendo mujeres en consejos o en algunas posiciones, pero no los puestos de verdad directivos, donde está el poder real y donde estás ejecutando como tú haces todos los días, ¿no? El mando. Exacto. A ver, yo creo que eso va a cambiar, Gloria. O sea, creo que eso está cambiando y yo, a lo mejor soy afortunada, yo me he encontrado con hombres, con CEOs de empresas muy importantes de este país, ¿no? Los que forman parte del Closing Gap, ellos están, ¿no? Empresas como Mapfre, como Mau, como L'Oréal, como Vodafone, como Meliá, que tienen CEOs, hombres, que están absolutamente comprometidos de verdad con esto, ¿no? Y para mí, como CEO y como mujer, es un orgullo, ¿no? El contar con hombres que realmente se han tomado esto en serio y que están liderando un proyecto como Closing Gap junto conmigo, ¿no? Es que si no, no vamos a ninguna parte, ¿no? Yo todo el tiempo digo que necesitamos a los hombres en esta tarea, porque ya las mujeres durante muchos años ya pelearon solas y hemos comprobado que al final, bueno, pues el recorrido no nos ha llevado al puerto al que tenemos que llevar, que nada más es el de tener las mismas oportunidades y pedimos lo que nos toca, ¿no? Y necesitamos hombres porque si no, no hay manera. No. ¿Y qué decirles entonces a los hombres, a los chicos incluso? Aunque a los chicos hay que decirles ya muy pocas cosas, ¿verdad? Porque tienen, como digo yo, los chicos y las chicas tienen el tema de la igualdad en el ADN, pero ¿qué decirles para, no sé, yo en El fin del miedo hago un recorrido por el mundo de las abuelas, de las mujeres, de las niñas ahora, y digo, si viendo todo esto, incluso las inseguridades que nos han transmitido la sociedad y de la manera que hemos crecido, los hombres no se convencen, ¿qué más hay que decirles? Bueno, yo creo que yo nunca había... Yo llevo trabajando muchos años, ¿no? Casi 25 ya, y yo creo que nunca habíamos tenido un diálogo tan abierto como el que estamos teniendo ahora, ¿no? Y si yo pienso, por ejemplo, en mi empresa, en Merck, nosotros acabamos de iniciar hace 2 meses un programa internacional sobre sesgos inconscientes, ¿no? Que es una parte muy interesante, porque hay un test que ha desarrollado Harvard, que no sé si conoces, que se llama IART, que es súper interesante porque al final te das cuenta como también nosotras, ¿no? Tenemos un montón de sesgos inconscientes. Y al final, cuando tú empiezas a trabajar eso, ¿no? Con tu comité ejecutivo y haces un curso y dedicas 3 días a hablar de igualdad de género, eso ya es tremendamente significativo, ¿no? Porque eso sin querer empieza a cambiar las cosas, ¿no? Cuando empiezas a ponerlo de una manera consciente en los bonos de los directivos, etcétera, etcétera. Cuando empiezas a ponerlo, cuando revisas todo el tema del talento y de la sucesión y empiezas a exigir que haya mujeres cualificadas también en los planes de sucesión. O sea, que son muchas cosas que yo, por lo menos en mi empresa, veo que ha habido una aceleración tremenda en el último año y medio, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora hay muchas mujeres y también muchos hombres que estamos impulsando y fomentando que eso ocurra, ¿no? Con lo cual dicen los datos de los informes publicados de McKinsey que si seguimos, ¿no?, al ritmo que traíamos tardaríamos 20 años en conseguir. Yo creo que vamos a tardar bastante menos, ¿no? Porque ahora sí que veo que hay un montón. Pero esto es una noticia maravillosa porque el Fondo Monetario Internacional habla de 100 años. Exacto, pero yo creo, de verdad, Gloria, o sea, yo en mi último año aquí en España veo y estoy en un montón de foros, hablo con un montón de mujeres y de hombres y yo creo que esto lo vamos a conseguir. Closing Gap, que maneja los datos, que es lo que me gusta. Y dime por último, porque los iremos viendo, los irás publicando, sí, pero exacto. Dijiste al principio que también hay brecha de ocio, o sea, sí, las mujeres
tampoco nos divertimos tanto. Pues mira, Dame yo creo que tenemos las mismas ganas. Para el final. A ver, todavía no tenemos, o sea, un poco lo que vamos a ir haciendo es cada mes y medio vamos a publicar una brecha, ¿vale? El proyecto lo hemos lanzado hace mes y medio, presentamos la brecha de salud el día 29, o sea, dentro de un par de semanitas. Va a ser la primera brecha que vamos a presentar y a publicar, y después cada mes y medio iremos sacando una brecha. La brecha de ocio estará el año que viene, ¿no? Pero los primeros datos preliminares que tenemos es que, por ejemplo, las mujeres dedicamos 1 hora menos de ocio al día, ¿no? Que no deja de ser curioso, ¿no? Pero está bien que lo cuantifiquemos, porque no basta con que tú lo sepas, que ¿no? nos ocupamos más del hogar. Exacto. Y sabemos vamos que a ponerlo verdad, en un dato y vamos a poner cómo eso está impactando en la economía, ¿no? Porque 1 hora menos de ocio impacta en la economía, porque es menos ocio, menos dinero que gastas en ocio, consumo, etcétera, etcétera, menos consumo, con lo cual, bueno, vamos a empezar a poner números y datos a todas esas cosas, como el ocio, ¿no? O el turismo, por ejemplo, que es otra brecha muy interesante también para analizar, ¿no? Las mujeres viajamos menos que los hombres, ¿por qué? ¿Qué tipo de consumo hacemos cuando viajamos? O sea, hay un montón de preguntas interesantes, ¿no? O sea, que eso de que vivimos más, probablemente sí, es cierto, pero vivimos peor, ¿o qué? Exacto, tenemos 5 años más de esperanza de vida, pero tenemos un estado de salud percibido mucho peor que el de los hombres, ¿no? El por qué y cómo está afectando eso a la economía es un poco los primeros datos que vamos a sacar, ¿no? en un par de semanas. Marieta Jiménez, millones de gracias, porque hay que tomar nota de todo lo que ha dicho y sobre todo estar atentos a los datos que salen ya. Estaremos atentos, Marieta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Valeria. Un placer.